Recording in progress. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Faltan algunos, pero ya llegarán. Vamos a volver a compartir pantalla. Andábamos por acá. A ver, ¿están viendo? Acá estamos en la filmina 29. ¿Sí? ¿Están viendo la 29? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, como les decía, si la amina es valiosa, para que no se consuma en la reacción de neutralización, se agrega un exceso de una amina que no puede reaccionar con el cloruro de ácido, o sea, una amina terciaria, por ejemplo, la trietilamina. Entonces acá, esto puede darse, pero como está puesto ahí, pero si en realidad estamos poniendo trietilamina, lo que va a pasar acá es que la trietilamina va a reaccionar con el ácido, entonces el subproducto de neutralización sería este. La trietilamina, vamos a escribirlo así, CH3, CH2, 3 unidades de etilo, unidas al nitrógeno, que a su vez, bueno, va a estar unido va a tener una cara positiva porque va a estar unido al hidrógeno, ¿sí? Y esto al cloruro. Vamos a ponerlo mejor. Hidrógeno, Cl, carga negativa, ¿sí? Y vamos a dibujarle una carga positiva, que lo vamos a poner acá, para que quede como corresponde, ¿sí? Carga positiva sobre el nitrógeno, porque estamos en presencia entonces de el cloruro de trietilamonio, y esa es la especie que neutraliza el ácido clorhídrico. O sea, con la formación de esa especie, el ácido clorhídrico queda neutralizado. Y de esa manera no se consume la amina valiosa, que queremos que simplemente únicamente reaccione con el cloruro de ácido para dar la amida. Bueno. Entonces, ¿qué otras reacciones más vamos a ver? De cloruros de ácidos, vamos a ver reacciones de Grignard y reacciones de reducción. ¿Sí? Por ejemplo, sí, estamos bien. Reacciones de reducción con hidruro de litio aluminio, reductor fuerte, que permite reducir tanto los cloruros de ácidos como a los ácidos carboxílicos a alcoholes, ¿sí? Alcoholes primarios. Entonces, la primera etapa se formaría con hidruro de litio aluminio, la sal de litio, que después se trata medio ácido para dar el alcohol. El alcóxido de litio, después terminando el alcohol. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido fenilacético permite preparar por esta reducción 2-feniletanol. Los cloruros de ácidos también terminan en alcoholes si son tratados con el mismo reactivo, la misma secuencia. La reducción y después la hidrólisis del alcóxido. ¿Sí? O sea, la transformación del alcóxido en el alcohol por tratamiento con ácido. Entonces, un mecanismo posible, aunque vamos a ver después en otra reacción de reducción, algo un poco más detallado, más formal, porque el hidruro sale del hidruro de litio aluminio, ¿sí? Acá está como una especie aislada que en realidad no existe como hidruro, como anión aislado, sino que el hidruro está formando parte del hidruro de litio y aluminio, ¿no? Recuerden que esto tiene una estructura, si dibujamos
el aluminio, el átomo de aluminio, está unido, ¿sí?, a 4 hidrógenos. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener el aluminio trivalente, si está unido a 4 hidrógenos, tenemos entonces el anión aluminio hidruro. Y todo esto tiene carga negativa. ¿Sí? Entonces podríamos ponerlo, a ver, perdón, vamos a ponerlo así. Una especie así, el anión carga negativa. ¿Sí? Y esto unido al catión litio. Oh, perdón, vamos a hacerlo al revés. Ay, no te puedo creer. Bueno, ahí está. Yo pensé que borraba eso, ¿no? Bueno, el anión, como ustedes vieron, y del otro lado el litio con carga positiva. ¿Sí? Hidruro de litio de aluminio. Entonces, uno de estos hidruros es el que va a atacar al carbonilo. ¿Sí? No es que está volando por ahí. Viene del hidruro de litio de aluminio. ¿Sí? Entonces podríamos decir que esto viene para acá y ataca al carbonilo. ¿Sí? Ese es el hidruro que estamos simplificando de esta manera acá. Ese hidruro está unido al átomo de aluminio. Entonces, una vez que se une al carbonilo, ahora voy a limpiar para que se entienda. Una vez que se une al carbonilo, después tenemos, entonces sí, la formación del alcóxido, que se reordena, y qué especie se va a eliminar. El cloruro, ¿sí? Porque la reversión sería eliminar hidruro. El hidruro es una base muy fuerte, el cloruro es una base débil, entonces se elimina el cloruro y el primer producto, el primer paso de la reacción forma aldehído, como están viendo ahí, ¿sí? Un par de electrones viene para acá, se va el cloruro, que quedó aldehído. Pero sabemos que el aldehído, en el medio de reacción, hay un exceso de hidruro, no se aísla, va a seguir reaccionando con otro mol más de hidruro. ¿Sí? ¿Me querían preguntar algo? ¿Hola? No escucho nada. Está todo entrecortado, no escucho absolutamente nada. Perdón, y si no, poneme la pregunta en el chat, por favor, porque recién no escuchaba nada. ¿Querían hacer una pregunta? Bueno, no sé, se habrá cortado. ¿Me escuchan? Sí, profe, capaz que se le prendió el micrófono o algo. Ah, bueno. Bueno, cualquier cosa, acá está el chat. A ver qué dice el chat. Ah, me decía Luis. Bueno, bien, entonces, este aldehído no se va a aislar, hay exceso de hidruro de litio de aluminio, entonces otro mol más de hidruro que proviene del mismo reactivo puede dar finalmente el alcóxido, ¿sí? Algo parecido a esto, nada más que va a ser el alcóxido. O sea, ¿cuál sería el intermediario que no estamos dibujando ahí? Sería, fíjense, por analogía con lo que acabamos de ver, sería dibujar, vamos a ponerlo así, sería el carbono unido al R, ¿sí? Hidruro, 2 moles de hidruro, y entonces sería R de la cadena alifática, el primer hidruro que entró en la primera etapa, vamos a ver, el primer hidruro,
el segundo hidruro, bueno, ahora ya es átomo de hidrógeno, ¿no? Porque se unió al carbono, ya dejó de ser hidruro, ahora es un hidrógeno unido al carbono. Y acá el oxígeno como alcoxide. ¿Sí? Este sería el intermediario del ataque del segundo hidruro. ¿Sí? Esto queda como alcóxido de litio. ¿Sí? Alcóxido de litio. ¿Cómo suena el litio, ¿no? En estos días. El elemento de moda. Bueno, el alcóxido de litio después se hidroliza. ¿Y qué tenemos? El alcohol primario, lo que está acá abajo. ¿Sí? Ven la relación directa, ¿no? De acá para acá, simplemente por tratamiento con agua medio ácido. ¿Sí? Entonces, la primera etapa de la transformación es la reducción con hidruro de litio de aluminio, que transcurre en dos etapas: formación del aldehído que no se aísla, formación del alcóxido de litio, que después que hacemos el tratamiento con agua medio ácido nos da el alcohol. ¿Está bien? Bueno, y por suerte, como creo que les mencioné los otros días, por suerte tenemos mucho litio. Hay que cuidarlo, a nuestro litio. Bien, el litio de la puna catamarqueña, salteña y jujeña. Ahí está el litio. Bien, entonces, el ácido carboxílico puede reducirse a un aldehído, ¿sí? Si lo tratamos con hidruro de litio de aluminio, como vimos recién, tanto el ácido como el cloruro de ácido pasan derecho al alcohol. Pero, vía cloruro de ácido, con otro reductor, podemos parar en el aldehído. Y este es un reductor moderado, porque fíjense que es un trialcoxihidruro de litio. Trialcoxihidruro de litio y aluminio, perdón. O sea, el anión es todo esto, y el litio, como sabemos, es catión, ¿sí? Pero este alcoxihidruro de aluminio tiene un solo mol de hidruro. Por cada mol de reactivo hay un solo mol de hidruro, ¿sí? Entonces vemos que en la primera etapa se forma, como estamos viendo acá, este alcoxído de litio, se elimina el cloruro, ¿sí? Y se tiene el aldehído. ¿Y el subproducto cuál es? El alcoxído de aluminio, trialcóxido de aluminio. Y acá ya no hay más hidruro, por lo tanto la reacción queda en el aldehído. ¿Sí? Entonces es una forma bastante eficiente de preparar un aldehído a partir de un ácido carboxílico. Ya sabemos que el ácido carboxílico, si se lo trata con hidruro de litio y aluminio, se pasa derecho al alcohol primario. Ahora, si queremos que quede en el aldehído, hay que transformar el ácido primero en el cloruro de ácido. ¿Sí? Esto queda para ustedes, para que armen bien la estructura. Fíjense, si queremos que quede en el aldehído, el ácido, por ejemplo el ácido isobutanoico, o 2-metilpropanoico, hay que transformarlo primero en el cloruro de ácido, ¿sí? Con cloruro de tionilo, cloruro de isobutanoilo. Y después, la reducción de esto con trialcoxi, en este caso triterbutoxi, hidruro de litio de aluminio, permite preparar el isobutialdehído. ¿Sí? Este es uno de los trialcoxihidruros de litio de aluminio más usados, el triterbutoxi, como ven ahí. Acá también está usado, fíjense, a partir del cloruro de paranitrobenzoilo, el triterbutoxihidruro de litio de aluminio, y después tratamiento de esto, ¿no? Que sería el primer paso, con medio ácido para destruir el exceso de reactivo, tenemos el aldehído. ¿Sí?
Entonces, el alcóxido, fíjense que, bueno, tienen que dibujar, ¿no? El anión terbutóxido, un anión terbutóxido, serían 3 aniones terbutóxidos unidos al aluminio, y además hidruro. Entonces ahí tenemos el triterbutoxihidruro de aluminio y litio. ¿Sí? La estructura la pueden dibujar, también la pueden buscar en los libros, por supuesto. Pero bueno, ahí tenemos entonces ya 2 métodos de reducciones de ácido. Reducción al alcohol o reducción al aldehído. Bueno, y la otra reacción que nos faltaba ver es la reacción de Grignard. Cloruro de ácido con un reactivo de Grignard, como mencionamos, no se puede parar en la acetona, se va derecho al alcohol, en este caso el alcohol terciario. Entran, ¿no? Fíjense, 2 moles de reactivo de Grignard por cada mol de cloruro de ácido, van a entrar 2 cadenas R' unidas al carbono, que originalmente era el carbono del grupo, el carbonilo del cloruro de ácido. Entonces, fíjense, cloruro de butirilo con 2 moles de bromuro de etilmagnesio da el 3-etil-3-hexanol. ¿Sí? Bromuro de metilmagnesio con cloruro de benzoilo. En la primera etapa sería la acetofenona que no se aísla, que reacciona con otro mol más, y después cortamos la reacción agregando agua medio ácido y tenemos el alcohol terciario. ¿Sí? Bueno, no hay mucho más que agregar acá. Bien, veamos los anhídridos. Como les decía, los anhídridos son también principalmente reactivos de laboratorio. Hay muy pocos ejemplos de anhídridos naturales. En general se los encuentra, en general, los muy pocos ejemplos que vi por ahí aparecen en insectos, ¿sí? Y bueno, las reacciones son similares a las que ya vimos, o sea, reacciones de hidrólisis, de alcohólisis, de aminólisis, reducciones, reacciones de Grignard, etc. Aunque acá Grignard no tenemos, pero sí creo que pueden dar también reacciones de Grignard. El mismo paraguas, ¿sí? El mismo baloncito, vamos cambiando el balón, sacamos el cloruro de ácido, ponemos el anhídrido, después vamos a poner el ácido y lo que sea, y vemos todas reacciones muy parecidas. Fíjense, este es un anhídrido natural, la cantaridina. ¿Sí? Ahora tenemos el grupo carboxilo unido a otro carboxilo. O sea, esto sería derivado del ácido, de un ácido dicarboxílico que está formando un anhídrido. ¿Sí? Con una estereoquímica particular. Los dos metilos están del mismo lado del plano, y del lado opuesto del plano hay una especie de éter cíclico, una molécula bastante compleja. Bueno, esto está presente en la mosca española, así le llaman a este bicho. Que tiene nombre común cantárida, cantárida no sé cuánto es el, perdón, no averigüé bien el nombre científico, pero la mosca española, la cantárida, que segrega la cantaridina, ¿sí? Y lo utiliza como mecanismo de defensa para los predadores. Y bueno, genera ampollas, por eso es vesicante. Genera ampollas, contacto con la cantaridina genera ampollas. Y bueno, sería interesante buscar más ejemplos de la naturaleza, pero no encontré más que esto que está en los libros. ¿Sí? Porque bueno, como estamos viendo, y ya discutimos, los anhídridos son muy reactivos, o sea que es muy difícil que en la naturaleza se pueda preparar un anhídrido estable que no reaccione con otra parte de un fluido biológico. Estas moscas, estos insectos, tienen algún compartimento particular que puede retener la cantárida, que evita que realmente esta cantaridina, perdón, que la cantaridina sea tóxica para el mismo organismo. Entonces, estructuras muy particulares para contener compuestos tóxicos, y eso, bueno, mecanismo de defensa en este tipo de organismos. Bueno, más allá de eso, vamos a las reacciones.
preparación de ésteres. Fíjense que también en este caso va a ser muy sencilla porque el anhídrido es reactivo, entonces va a ser una forma muy buena de preparar ésteres por reacción con alcohol cualquiera, una reacción mucho más eficiente que la esterificación de Fischer. Y la hidrólisis, bueno, ya la estuvimos discutiendo, aminólisis para preparar amida. Entonces la reacción con un alcohol para dar un éster, fíjense que necesita también una cierta catálisis ácida. ¿Sí? Tenemos el alcohol que ataca el carbonilo, el anhídrido de este intermediario, que se reordena, ¿sí? Eliminando carboxilato. Este carboxilato en equilibrio con el ácido. ¿Sí? Entonces la reacción de preparación del éster a partir del anhídrido va a estar facilitada si el oxígeno del grupo carbonilo está protonado. Entonces este carbono carbonílico va a ser más reactivo. ¿Sí? Y por otro lado, si tenemos medio ácido, también se puede protonar acá directamente el carboxilato, que va a funcionar como grupo saliente. Acá se está yendo como carboxilato, y después se acidifica y tenemos el ácido. Pero si esto está protonado, la descomposición de este intermediario tetraédrico es más sencilla, porque el par de electrones viene para acá, y esto se va sobre el oxígeno, entonces en lugar de eliminar carboxilato, se elimina directamente el ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver por qué la catálisis ácida favorece la preparación de un éster a partir del anhídrido. ¿Sí? Pero observen que son todas reacciones del mismo paraguas. ¿Sí? Ataque del nucleófilo sobre el carbonilo, formación de un intermediario tetraédrico, que después hay que ver cómo sigue. ¿Sí? Sigue para la derecha porque, bueno, lo que se elimina es ácido acético, una molécula neutra, y no se elimina el alcohol o el alcóxido. Pero son todas, como estamos viendo, reacciones muy parecidas. Bueno, acá un caso concreto, el ácido salicílico, el ácido ortohidroxiobenzoico, a partir del cual se puede preparar la aspirina. El ácido acetil salicílico. ¿Cómo se prepara? Se hace reaccionar el ácido salicílico con anhídrido acético. ¿Sí? Y en las esterificaciones con anhídrido acético habitualmente se hacen en medio acuoso básico. Medio acuoso básico neutraliza el ácido acético que se va formando a medida que reacciona el anhídrido con el hidróxido del alcohol. Entonces por eso su producto, como está puesto acá, es el acetato. ¿Sí? Y se preparó con buen rendimiento el ácido acetilsalicílico, o sea, la famosa aspirina. Fíjense que acá tenemos un compuesto que es la para-hidroxianilina. Hay dos grupos funcionales, un amino y un oxidrilo. Y la reacción con anhídrido acético en medio acuoso básico, como estamos viendo, da el acetaminofeno, que es el principio activo del paracetamol. ¿Sí? El paracetamol es este, analgésico antipirético, uno de los más comunes. Acá tenemos la aspirina, que fue el primer antipirético analgésico que se inventó, la invención del famoso Bayer, y después se inventaron otros, como por ejemplo el acetaminofeno. Y la casualidad que ambos antipiréticos se preparan de manera simple por la misma reacción, la acetilación de un grupo funcional. En el caso de la aspirina, la acetilación del hidroxilo, el ácido salicílico. En el caso del acetaminofeno,
la acetilación del grupo amino. ¿Sí? Y ustedes pueden explicar entonces, cuando ven esto, por qué se forma el producto acetilado indicado, el acetaminofeno, y no el acetato del oxidrilo. ¿Qué les parece? ¿Por qué no se forma el acetato acá? Estamos viendo, se forma la amida, pero no se forma el éster, en el caso de la acetilación de la para-hidroxianilina. Ustedes están en condiciones de poder explicar esto, en base a todo lo que discutimos antes, a partir de las reacciones de sustitución nucleofílica de halogénuros de alquilo. Y de lo que acabamos de aprender hoy, ¿no? ¿Cómo es la reacción de un derivado de ácido? De reacción de sustitución nucleofílica de acilo. Acá estamos viendo otro ejemplo más de una reacción de sustitución nucleofílica de acilo. ¿Sí? El nucleófilo ataca al carbonilo del anhídrido acético y sustituye al acetato, que estamos viendo acá, que se va como grupo saliente. ¿Sí? Es sustitución nucleofílica de acilo. Entonces, ¿por qué se acetila el amino y no el oxidrilo? ¿Por qué obtenemos la amida y no el éster? ¿Algún voluntario que pueda hablar? Nada. Fíjense cuál es la diferencia. Acá hay el nucleófilo es el nitrógeno del amino. En el otro caso, el nucleófilo sería el oxidrilo, el oxígeno, perdón, del oxidrilo. ¿Está bien? Son dos nucleófilos diferentes que pueden atacar al carbonilo del anhídrido acético. La reacción es sustitución nucleofílica de acilo. O sea, tenemos el par de electrones del nitrógeno, es el nucleófilo, que va a atacar acá. ¿Sí? Intermediario tetraédrico que ya mencionamos, y después se descompone, dando el acetato. La otra posibilidad sería esta. Uno de los pares electrones del oxígeno, el nucleófilo que va a atacar acá. ¿Está bien? Evidentemente este está funcionando como mejor nucleófilo. La reacción es más rápida con ese. Y lo podemos entender en base a todo lo que vimos previamente. El nitrógeno es un elemento menos electronegativo que el oxígeno. Por lo tanto, el par de electrones no compartido está más disponible para una reacción de sustitución nucleofílica. O sea, es un mejor nucleófilo un compuesto nitrogenado que un compuesto oxigenado. ¿Sí? Eso lo vimos también en otro tipo de reacciones. Un nucleófilo nitrogenado reacciona más rápido que un nucleófilo oxigenado. El oxígeno es más electronegativo, entonces los pares de electrones no están tan disponibles para la reacción de sustitución nucleofílica. Simple como eso. ¿Sí? Otro pan y manteca más. A revisar conceptos, a volver a leer los libros. Esto lo tienen que ir manejando, incorporando, consolidando, porque a la hora del final la van a tener que tener muy clara. Bien, avancemos. Nos quedan hasta el próximo corte 6, 7, un poco menos de 7 minutos. Entonces, hasta acá con
cloruros de ácidos y anhídridos. Ahora empezamos a ver ésteres. Y acá se empieza a poner un poquito más divertido, más variado, ¿sí? Con más, mecanismos estudiados con distintos tipos de experimentos que ayudan a corroborar los mecanismos, ¿sí? Bueno, las reacciones generales son parecidas a las que veníamos viendo: hidrólisis, amonólisis, reducciones, reacciones de Grignard. Los ésteres, sí, como ya algo dijimos, son compuestos naturales. Hay muchísimos ésteres en la naturaleza. Por ejemplo, butanoato de metilo, un éster muy sencillo, fíjense, muy simple, una estructura muy simple, pero que está presente en el ananá. Esto está, bueno, sacado esto creo que es no me acuerdo ahora si es del McMurray o del Wade, pero bueno, fíjense, si ustedes se fijan en las primeras páginas de estos libros de texto, la gran mayoría están traducidos en México, ¿sí? Por profesores de universidades mexicanas. Entonces, por eso estos términos que no solemos usar en el castellano argentino, y que no hablamos de piñas, sino hablamos de ananá, ¿no? Para nosotros una piña tiene otro significado. Bueno, el butanoato de metilo está presente en el aroma del ananá. El acetato de isopentilo en el aroma de la banana, ¿no? No del plátano. Bueno, y aromas agradables, por supuesto, olores frutales. Y después una grasa, que es una grasa, bueno, un triglicérido, fíjense, derivado del glicerol, ¿sí? CH2 oxidrilos, CH oxidrilos, CH2 oxidrilos, el glicerol, el triol. Cada uno de esos oxidrilos está acetilado, ¿sí? Con una cadena, está formando un éster con un grupo carboxilo, con un R particular. Este R puede ser distinto de este, puede ser distinto de este, pueden ser todos iguales o pueden ser diferentes, ¿sí? Y ahí viene la gran variedad estructural de los famosos triglicéridos. Los triglicéridos son componentes de las grasas, ¿sí? Grasas o aceites, dependiendo del R. Este compuesto puede ser un sólido o puede ser un líquido. O sea, si es un sólido es una grasa, si es un líquido es un aceite. Esto es R de estructura variable, ¿sí? Y puede haber, en las grasas naturales, estos pueden ser ácidos grasos saturados, pueden ser insaturados, monoinsaturados, diinsaturados, poliinsaturados, ¿sí? Hay toda una gran variedad. Bien. Entonces, empezamos a ver hidrólisis en medio ácido. Hidrólisis de un ácido, perdón, de un éster en medio ácido va a terminar, obviamente, en el ácido carboxílico, ¿sí? Y otra reacción que te puede observar en los ésteres, que puede llegar a tener su utilidad sintética, es la reacción de transesterificación, ¿sí? Un éster en particular, por ejemplo, un éster de metilo, reacciona con otro alcohol, el medio ácido, para dar el nuevo éster, y se libera el alcohol, ¿sí? Una reacción de aminólisis también es factible para obtener la amida, ¿sí? Pero ya sabemos que si queremos preparar un éster o una amida, tenemos otras variantes, ¿sí? En lugar de partir del éster, podemos partir del cloruro de ácido, ¿sí? Ahora, si no tenemos el cloruro de ácido y ya tenemos el éster, bueno, por ahí sería más laborioso hidrolizar el éster, preparar el cloruro de ácido y después hacerlo reaccionar con un alcohol o con una amina. Entonces directamente se ensaya una de estas reacciones, ¿sí? Bueno, y tenemos éster de fenilo, ¿sí? Acetato de fenilo, por ejemplo, que es más reactivo que un éster de alquilo. Por ejemplo, el acetato de metilo, ¿no? En cualquier tipo de reacción de sustitución nucleofílica de acilo,
un acetato de fenilo va a ser más, un éster de fenilo en general, va a ser más reactivo que un éster de alquilo, en particular estos acetatos. ¿Sí? Fíjense, con estos datos de pK, del fenol y del metanol, ustedes pueden explicar por qué es más reactivo un éster de fenilo que un éster de alquilo. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la explicación a esta diferencia de reactividad? Bueno, queda menos de un minuto y se va a cortar. Y después seguimos. Pero vayan pensando, mientras vuelven a conectarse, vayan pensando qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué esta diferencia? Se van a dar cuenta enseguida. Piensen un poquito, mientras nos aproximamos al corte. Parece un canal de televisión esto. Bueno. Recording in progress. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe.
Bien. Bueno, vamos a seguir. Habíamos quedado acá, estamos viendo, estamos discutiendo esto. ¿Están viendo, no? La filmina 39. ¿Sí? ¿La ven? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿por qué podemos explicar esta diferencia? ¿Cómo podemos explicar esta diferencia? ¿Sí? ¿Por qué un éster de fenilo, es más reactivo que un éster de metilo? ¿Qué les parece? Ya tuvieron un tiempito como para pensar. ¿No? Recordamos cómo es la reacción. Nucleófilo. Vamos a escribir por acá. ¿No? Tenemos, por ejemplo, esto. El éster de fenilo. Lo voy a poner así, fenilo. ¿Sí? Entonces, esto con cualquier nucleófilo, adición nucleofílica de acilo, va a terminar dando, vamos a poner acá abajo, R, carbonilo, y el nucleófilo que se unió a ese grupo carbonilo, sustituyendo a quién. ¿Quién se va como grupo saliente? Perdón. ¿Quién se va como grupo saliente? Esto, el fenóxido. ¿Sí? Eso es con un éster de fenilo. Con un éster de alquilo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener esto, alquilo, pongamos R1, cualquiera, otro, ¿no? Un acetato de un alcohol cualquiera, más el nucleófilo que va a atacar, que nos va a dar, acá abajo lo pongo, el nuevo producto que va a ser RCO, nucleófilo unido, ¿no? A sustitución nucleofílica de acilo. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Se fue el alcóxido. R1, oxígeno, carga negativa. ¿Está bien? Bueno, y ahí tienen la explicación. Si ustedes comparan esto general con los pK del fenol y el pK del metanol, se dan cuenta por qué un éster de fenilo es más reactivo que un éster de alquilo. ¿Cuál es la diferencia? El grupo saliente. El grupo saliente acá es un fenóxido. El grupo saliente acá, perdón. El grupo saliente acá, esto no se ve nada, vamos a moverlo un poquito, por acá. El grupo saliente en la otra reacción es un alcóxido. Acá es un fenóxido, acá es un alcóxido. ¿Sí? pK del fenol, 10. pK del alcohol, 16, más o menos. ¿Cuál es la base más débil? ¿El fenóxido o es el la base alcohol? más débil. El fenóxido es la base más débil porque proviene del ácido más fuerte. El fenol es un ácido más fuerte, fíjense, casi 6 órdenes de magnitud más fuerte el fenol que un alcohol. Por lo tanto, el fenóxido es una base más débil, por lo tanto, es mejor grupo saliente. ¿Sí? Mejor grupo saliente, entonces la sustitución nucleofílica de acilo procede con mayor velocidad. El éster de fenilo más reactivo que el éster de alquilo. ¿Está bien? Entonces, entendiendo bien el mecanismo de la sustitución nucleofílica de acilo, pueden explicar estas diferencias de reactividad. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Y vemos la hidrólisis de ésteres de alcoholes primarios y secundarios catalizadas por ácidos que tienen un mecanismo común, ¿sí? Que sería como la inversa de la esterificación de Fischer que planteamos hace un rato. El éster, en primer lugar, se protona. ¿Sí? El ácido, catálisis ácida, vamos a tener la protonación del oxígeno del carbonilo, por lo tanto, aumento en la reactividad del carbono,
carboxílico. ¿Sí? El nucleófilo se adiciona al carbono carbonílico, formando el primer intermediario tetraédrico, como vemos acá. ¿Sí? Intermediario tetraédrico. Este carbono que era sp2, ahora es sp3. Por lo tanto, este intermediario tiene estructura tetraédrica en este carbono. Y acá tenemos entonces el agua que entró como nucleófilo. Esto está protonado. ¿Cuál es la base que se va a llevar este protón? Agua. ¿Está bien? Hidrólisis en medio ácido. Hidrólisis. ¿Qué significa hidrólisis? Reacción con agua. Si el agua está en exceso, el agua entonces va a ser esta base. Esta es la forma genérica de indicar una base. ¿Sí? Una buena pregunta que me hicieron el otro día, el boro, no se confundan, no es un átomo de boro que aparece de la nada. Quizás tenemos que poner Ba o base directamente para evitar la confusión, pero que quede claro que no hay ningún reactivo con boro dando vueltas por acá. ¿Ven? La base que se lleva el protón. ¿Y qué base va a ser? Agua. Bueno, se genera entonces un segundo intermediario tetraédrico, este otro intermediario tetraédrico no tiene carga, como pueden ver, porque la base se llevó el protón. ¿Sí? Este es una especie también de hidrato del éster, ¿sí? Que también ya lo vimos en la esterificación de Fischer. El hidrato del éster ahora se puede protonar en el oxígeno del alcohol, ¿sí? Dando entonces un tercer intermediario tetraédrico, que es este de acá abajo. Entonces fíjense que hay 3 intermediarios tetraédricos en equilibrio. Oxidrilo protonado acá, este es neutro, y el metoxilo protonado. ¿Sí? Protonación acá, neutro, protonación acá. Y a partir de este, vamos a tener entonces la eliminación para llegar al ácido. Porque ¿qué tenemos acá? La base más débil. Se va a romper el enlace carbono-oxígeno de este lado, y esta es la base más débil. ¿Sí? No se puede romper uno de estos enlaces porque sería la formación de oxidrilo como grupo saliente, que es una base más fuerte que el metanol, que es una molécula neutra. Pero como vemos, todos equilibrios. ¿Sí? Bueno, y a partir de entonces la disociación de este enlace, con eliminación de metanol, se estaría formando el ácido carboxílico protonado. ¿Por qué? Porque vemos acá el par de electrones del oxígeno viene para acá, este enlace se rompe, este par de electrones viene para acá, se va entonces metanol como grupo saliente. ¿Y qué se obtuvo? El ácido protonado. El ácido protonado, con la base del medio, que es nada más ni nada menos que agua, forma entonces el ácido. Pero son también reacciones de equilibrio. Por lo tanto, ustedes pueden hacer todo el camino inverso. El ácido que reacciona con el alcohol para dar el éster. ¿Qué es eso? Lo que ya vimos, la esterificación de Fischer. ¿Sí? Hidrólisis del éster en medio ácido, vuelta para atrás, esterificación de Fischer en medio ácido. Hidrólisis, esterificación. ¿Sí? Bueno, y este mecanismo también es válido para la hidrólisis de un éster de un alcohol secundario. Exactamente el mismo mecanismo. Lo único que cambia es la estructura de este fragmento. ¿Sí? En lugar de ser un alcohol, un éster de un alcohol primario, como en este caso, sería un alcohol secundario, pero se puede plantear el mismo mecanismo. Entonces, de nuevo, hay razones que explican la catálisis ácida, ¿sí? Porque la catálisis ácida favorece la hidrólisis del éster. Por un lado, la protonación del oxígeno, como ya mencionamos. El oxígeno del carbonilo protonado aumenta la susceptibilidad del ataque frente al nucleófilo, ¿sí? Comparado con el éster neutro, el éster medio ácido, ¿sí? Porque sabemos que, a ver, acá está explicado. Ustedes se pueden imaginar, ¿no? En base a todo lo que discutimos. ¿Qué está pasando acá? Podemos plantear una forma resonante para esto, ¿no? Acá tenemos justo la flechita. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Movimiento de un par de electrones de acá para acá. ¿Sí?
Entonces, ¿qué nos queda? Lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar a mano alzada, lo que salga. R unido, perdón. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Vamos a poner así. Unido al carbono, unido acá, ¿sí? Y esto unido ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? OCH3, y acá arriba, ¿qué vamos a tener? OH. ¿Sí? Y acá está el carbono. ¿Y dónde quedó la carga positiva? Quedó acá. ¿Está bien? Entonces, el éster protonado, ¿sí?, tiene dos formas resonantes, donde vemos que hay una carga positiva sobre el carbono carbonílico más significativa que la carga positiva que está acá. ¿Sí? Entonces, por eso, esta especie es más reactiva frente a un nucleófilo. ¿Vamos? Eso por un lado. Y después, la segunda razón de la catálisis ácida es la estabilización del grupo saliente. ¿Sí? El grupo saliente es metoxilo. Esto es claro, ¿no? Porque si, fíjense, si no estuviera la catálisis ácida, ¿cuál sería el grupo saliente? Acá nos están indicando el anión metóxido. Al estar protonado, el intermediario tetraédrico 3, como vimos recién, ¿no? Vamos para atrás. Perdón, acá. El 1 protonado en el oxidrilo, el 2 es el neutro, el 3 protonado en el alcohol. ¿Sí? Si la eliminación se diera desde acá, tendríamos alcoxilo. Como se da desde el alcohol protonado, el alcoxilo protonado, lo que tenemos es una molécula de alcohol. ¿Sí? El grupo saliente es mejor grupo saliente, esta es una molécula neutra, y este es un anión. Por lo tanto, esto es menos básico y mejor grupo saliente. ¿Sí? Bueno, ahí están explicadas entonces las razones de la catálisis ácida y ya tienen el detalle de todo el mecanismo. Parece complejo porque son varias etapas, ¿sí? Pero una vez que ustedes lo van desarrollando, lo van escribiendo y van haciendo la inversa y la directa, tanto de la esterificación de Fischer como de la hidrólisis, les va a quedar claro. ¿Sí? Todos son etapas de equilibrio, hay 3 intermediarios tetraédricos, tanto para un lado como para el otro, y no hay mucha vuelta más que eso. Entiendo que parece un poco complicado al principio porque son muchas etapas. Primera etapa, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Está bien? Pero paso por paso se entiende. Ahora, cuando pasamos a los alcoholes terciarios, a los alcoholes terciarios, ya hay una diferencia, ¿sí? El mecanismo de hidrólisis en medio ácido es distinto. Y se entiende por qué. Y también cuando se miden las velocidades de hidrólisis se observa una mayor velocidad de la reacción de hidrólisis. El mecanismo es diferente porque observen que en el caso de un alcohol terciario, la protonación y el oxígeno del carbonilo da lugar a este intermediario, en este primer equilibrio, que observen que no da una reacción de sustitución nucleofílica de acilo, sino lo que observamos acá es una reacción SN1 de ruptura del enlace carbono-oxígeno del lado del alcohol. ¿Sí? ¿Y por qué se da esto? Porque, bueno, acá tenemos un éster de un alcohol terciario. Entonces, si se rompe este enlace, lo que se tiene es un carbocatión terciario. Y ahí ya se formó el ácido carboxílico. ¿Sí? O sea, es una SN1 del lado del alcohol. El grupo saliente acá es la molécula neutra del ácido carboxílico. El par de electrones viene para acá, este viene para acá. ¿Qué tenemos? Ácido. Grupo saliente, ácido. Sustitución nucleofílica, unimolecular. La velocidad de la reacción está determinada por esta etapa, la formación del carbocatión.
¿Sí? Una vez que se forma un carbocation, con liberación del ácido, esto es atacado por el agua, molécula de agua, etapa rápida, formación del alcohol protonado que se desprotona. Entonces acá tenemos en la primera etapa de la hidrólisis del alcohol terciario, perdón, de la hidrólisis del éster con un alcohol terciario, tenemos el ácido carboxílico y en la última etapa el alcohol terciario. ¿Sí? Este mecanismo no se observa con los alcoholes secundarios, ni con los ésteres de alcoholes secundarios, ni con los ésteres de alcoholes primarios, por el hecho de que este eventual mecanismo llevaría a la formación de un carbocation secundario o de un carbocation primario que no tienen la misma estabilidad, como ya sabemos, que los carbocationes terciarios. Por eso el mecanismo va por otro camino. ¿Sí? Y esto también está estudiado con distintos tipos de técnicas cinéticas que permiten seguir, por ejemplo, una marca, ¿sí? Una marcación isotópica. Podemos marcar, por ejemplo, con oxígeno 18, este átomo en este éster, ¿sí? Entonces demostramos que si el oxígeno 18 queda del lado del ácido, el mecanismo es el que está indicado. ¿Sí? Fíjense, si acá tengo un oxígeno 18, vamos a ponerlo como una ejercitación, ¿no? El oxígeno 18 es un isótopo estable del átomo de oxígeno, nada más que muy poco abundante. De todo el oxígeno de la naturaleza, la gran mayoría es oxígeno 16. Y después tenemos el oxígeno 18, que tiene, como ustedes se pueden imaginar, ya a esta altura, después de todo lo que hablamos, el oxígeno 18 tiene 2 neutrones más en el núcleo que el oxígeno 16. Por eso es más pesado. Pero recuerden que es un átomo de oxígeno. O sea, tiene la misma cantidad de protones y de electrones que el oxígeno 16. La diferencia está en el número de neutrones en el núcleo. El oxígeno 18 tiene... el oxígeno 16, recuerden que es número atómico 8, o sea, tiene 8 protones y 8 electrones. Como es oxígeno 16, son 8 protones en el núcleo más 8 neutrones. 8 más 8, 16. Ahora, el oxígeno 18 tiene 2 neutrones más, o sea, tiene 10 neutrones más los 8 protones, por eso son oxígeno 18. ¿Sí? La abundancia de ese isótopo es un isótopo estable, natural, es estable, no es un isótopo radioactivo, pero es de muy baja abundancia, es del orden de 0,2%. O sea, de todo el oxígeno de la naturaleza, solamente un 0,2% es oxígeno 18. Pero bueno, se puede preparar reactivos marcados isotópicamente justamente para estudiar estos mecanismos de reacción. ¿Sí? Entonces supónganse que yo tengo oxígeno 18 en ese átomo. ¿Sí? En el oxígeno del alcohol, no en el oxígeno del ácido. Entonces, este mecanismo quedaría corroborado si el oxígeno 18 después aparece acá, en el ácido. ¿Sí? No aparece acá, en el alcohol. Entonces, como se separa la mezcla, se tiene el alcohol y se tiene el ácido, y se determina por espectrometría de masa el peso molecular de los dos compuestos, se ve que el que aumentó en 2 unidades de masa es el ácido, no el alcohol. Por lo tanto, se corrobora que el oxígeno marcado quedó del lado del ácido. ¿Está bien? Y si eso sucedió, es porque ocurrió este mecanismo, porque acá se está rompiendo este enlace. ¿Sí? El oxígeno 18 es este, y si se rompe este enlace, el oxígeno 18 tiene que quedar del lado del ácido. ¿Sí? Fíjense que en el caso anterior, esperen que vamos a volver para atrás, si me deja, cuando me deje. En el caso anterior, en esta hidrólisis, ¿sí? Supongamos que ponemos la marca en el oxígeno del alcohol, ¿no? Vamos a hacer eso. Entonces voy a tomar este oxígeno, lo pongo acá. Ahí.
ese es el oxígeno marcado. ¿Sí? Entonces, si el mecanismo correcto es el que está indicado acá, ¿dónde termina ese oxígeno? Ese oxígeno, fíjense, ¿no? Está sobre el metoxilo. Va a estar acá, va a estar ahí, va a estar ahí. Cuando se rompe, vamos a ponerlo acá, termina, termina ahí, ¿no? El oxígeno 18 marcado acá. Viene acá, sigue ahí, metoxilo, metoxilo. Cuando se rompe este enlace, ¿dónde va a terminar? Acá, en el alcohol. ¿Está bien? Entonces, cuando se realiza la mezcla de reacción de la hidrólisis de un éster de alcohol primario o secundario, se observa que el alcohol es el que sube su masa en 2 unidades, no el ácido. ¿Sí? A diferencia de lo que pasaba con el alcohol, con el éster del alcohol terciario. El que subía su masa en 2 unidades era el ácido, no el alcohol. Por lo tanto, demostramos de esa manera, queda demostrado experimentalmente lo que estamos postulando. Esto es un dibujo que uno hace para tratar de explicar la reacción, ¿sí? En base a lo que se conoce, por supuesto. El carbonilo de un grupo carboxilo tiene que reaccionar por sustitución nucleofílica de acilo. Bueno, ¿cuál es el enlace que se rompe? ¿El enlace del carbonilo con el oxígeno del alcohol o el enlace del oxígeno del alcohol con la cadena alifática del alcohol? Bueno, son especulaciones, ¿sí? Un mecanismo es este, el otro mecanismo es el que acabamos de ver, la SN1. ¿Cómo se sale de duda con estos experimentos? Por ejemplo, marcación isotópica es contundente. Si la marca quedó del lado del alcohol, no hay más vuelta, no podemos discutir la evidencia experimental. ¿Sí? La evidencia experimental nos indica que el mecanismo es este. La evidencia experimental, en el otro caso, del alcohol, perdón, del éster, del alcohol terciario, ¿no? La marca que quedó del lado del ácido nos está indicando que el mecanismo es distinto, es una SN1. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede postular en el papel se tiene que chequear experimentalmente. Y justamente toda la evidencia experimental que se tiene hasta el día de hoy sostiene estos distintos mecanismos que estamos discutiendo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué nos queda? Esperen que tenemos que ver la hidrólisis en medio básico. Bueno, pero antes de eso, fíjense, bueno, otro estudio también con marcación isotópica, lo que veníamos hablando, que sostienen la evidencia, que aporta, perdón, una evidencia para la formación reversible del intermediario tetraédrico en este tipo de reacciones de hidrólisis. ¿Sí? Entonces acá también tenemos otro ejemplo de marcación isotópica con oxígeno 18. En este caso, se eligió marcar este oxígeno, el del carbonilo, y no el oxígeno del lado del alcohol. ¿Sí? Bueno, se empieza con este producto. Benzoato de etilo, marcado isotópicamente con oxígeno 18 en esta posición. ¿Sí? Este es un compuesto que pesa 2 unidades de masa más que el benzoato de etilo convencional. Bueno, y se estudia la reacción de hidrólisis de esto en medio ácido. Entonces, si se forma el intermediario tetraédrico, este sería, recuerden, el segundo, ¿no? El neutro, el que no tiene carga en ningún lado. Vamos para atrás un poquito, ¿no? Hidrólisis de un ácido, de un éster de un alcohol primario o secundario. Intermediario tetraédrico 1, con protonación, intermediario 2, neutro, intermediario 3, protonado del lado del alcohol. Entonces, en este caso estamos planteando el segundo, ¿sí? Está simplificando un poco el mecanismo. Estamos pasando directamente al segundo intermediario tetraédrico, ¿sí? Entonces, fíjense que
estamos diciendo que estas etapas de la formación de todos los intermediarios son reversibles, ¿sí? De acá se seguiría hacia la hidrólisis del éster, ¿sí? O también puede revertir, porque son equilibrios, ¿sí? Si se hidroliza el éster, terminamos en el ácido. Ahora, se analiza la mezcla y se encuentra, fíjense, agua marcada con oxígeno 18, ¿sí? Entonces, esta es la evidencia de que estos intermediarios son reversibles, porque fíjense, estamos planteando la formación del intermediario tetraédrico 2. Desde acá se puede seguir hacia el ácido, como ya vimos, más el alcohol. Pero si esto revierte, puede revertir de dos maneras, ¿sí? Puede eliminar agua desde este oxidrilo o puede eliminar agua desde este otro. ¿Está bien? Y ahí es lo que vemos. Fíjense que si no se hubiera formado esto y no fuera reversible, ¿cómo explicamos que se forme agua marcada? Es agua marcada con oxígeno 18. O sea, esto no pesa 18, esto pesa 20. 18 del oxígeno más 2 hidrógenos. Esto pesa 20. ¿Está bien? Entonces, si se encuentra agua que pesa 20, es agua marcada isotópicamente. La única manera es postular un intermediario tetraédrico reversible, ¿no? Porque si no, este oxígeno del carbonilo, doble enlace carbono-oxígeno, es imposible que se rompa, a menos que se forme esto. ¿Está bien? El agua actúa como nucleófilo, ataca el carbonilo, que estaba protonado. Tenemos el intermediario tetraédrico 2, que es reversible. ¿Está bien? Si es reversible, tiene que aparecer agua marcada. Y entonces, de esta manera, chequeamos las dos cosas, que se formó un intermediario tetraédrico y que ese intermediario tetraédrico es reversible. ¿Sí? Si no, no hay manera de explicar la formación de agua marcada isótopicamente. ¿Sí? ¿Cómo rompemos este enlace, este doble enlace carbono-oxígeno, si no es a través de esto, sustitución nucleofílica de acilo? ¿Sí? Entonces, esto también está sosteniendo este mecanismo de sustitución nucleofílica de acilo a través de un intermediario tetraédrico reversible. ¿Sí? Bueno, veamos ahora la hidrólisis medio básico y cuando se corte vamos a ya terminar la clase, ¿sí? Porque venimos bien, pero no los quiero saturar con más reacciones, porque son muchas reacciones muy parecidas, entonces quiero que hagamos, después de esta comida opípara, que hagamos la digestión y que vayan asimilando de a poco estos conceptos, ¿sí? No queda mucho más que esto, lo único novedoso de que vamos a ver la semana que viene va a ser la Claisen. Pero acá terminamos de ver las reacciones de este tipo de sustituciones nucleofílicas de acilos, vamos a ver la hidrólisis de ésteres en medio básico, y cuando se corte, se termina la clase, ¿sí? Así, y después ya mañana se dedican, esta tarde y mañana se dedican a estudiar el trabajo, los temas relacionados con el trabajo práctico, y la semana que viene se retoma la parte teórica de esto, ¿sí? Bueno, veamos ahora la hidrólisis de medio básico. La hidrólisis de medio básico es un mecanismo parecido, nada más que, bueno, se va a formar este tipo de intermediario tetraédrico con carga negativa, porque estamos en medio básico, ¿sí? Que puede protonarse para dar el intermediario tetraédrico neutro, ¿sí? Mientras más básica sea la solución, menor va a ser la concentración de esta especie. El equilibrio va a estar desplazado para acá, ¿sí? Este intermediario tetraédrico colapsa de esta manera. El par de electrones viene para acá y se va metóxido como grupo saliente, ¿sí? Estamos en medio básico, el metóxido se lleva el protón, tenemos entonces el carboxilato y el alcohol, ¿sí? Entonces, el medio básico, cuanto más básico sea el medio, más se favorece la hidrólisis hacia el carboxilato del ácido carboxílico correspondiente. ¿Está bien? Bueno. Entonces, fíjense, vamos a discutir esto que es interesante. Dos mecanismos posibles para esta hidrólisis.
una posibilidad sería esta, ¿no? Oxidrilo, que ataca al carbono del lado del alcohol, y da carboxilato como grupo saliente, y el alcohol como producto. ¿Sí? Esto involucraría, fíjense, la ruptura del oxígeno alquílico. ¿Sí? Se está rompiendo el oxígeno del lado del alcohol. Oxígeno, carbono del lado del alcohol. Ese es el oxígeno que se rompe en este mecanismo posible, ¿no? Y este mecanismo ustedes lo conocen. ¿Qué mecanismo es ese? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le podemos poner? Esta es una cadena alquílica. Este es el nucleófilo y este es el grupo saliente. Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué les parece? SN2. Es una SN2, exactamente. ¿Sí? El carboxilato, el grupo saliente, se está yendo por la cara opuesta, por donde ataca el nucleófilo, que en este caso es el ion hidróxido. ¿Sí? Entonces sería un mecanismo posible para la hidrólisis de ésteres en medio básico. El otro mecanismo, el que planteamos recién, la sustitución nucleofílica de acilo, ¿sí? Que involucra la ruptura del oxígeno acílico. El oxidrilo ataca al carbonilo, se forma el intermediario tetraédrico, que en una etapa lenta de la reacción da el ácido carboxílico por ruptura de este enlace con el alcóxido, intercambio de protones, etapa rápida, carboxilato y alcohol. ¿Sí? En principio los dos mecanismos son factibles. Ahora, ¿cómo concluimos cuál es el mecanismo correcto? Bueno, hay que buscar evidencia experimental. Hay que hacer experimentos adecuados. Uno, por ejemplo, podría hacer marcación con oxígeno 18. ¿Sí? Fíjense, propanoato de etilo marcado con oxígeno 18 acá. Justamente acá hay que marcar porque este es el enlace, carbono-oxígeno de un lado, carbono-oxígeno del otro, que se va a romper en los mecanismos alternativos. Entonces, la posición del oxígeno 18 nos indica cuál es el mecanismo correcto. ¿Dónde termina el oxígeno 18? Acá, del lado del alcohol. ¿Sí? Se obtuvo propanoato de sodio y etanol marcado con oxígeno 18. Ese es un experimento que resuelve el problema. El otro experimento es este. El acetato de un alcohol quiral, el acetato de R1-feniletilo. Hidrólisis en medio acuoso básico, se obtiene acetato de potasio y el alcohol es el R1-feniletanol. Entonces, estos dos experimentos, ¿qué indican? ¿Cuál es el mecanismo correcto? La ruptura del oxígeno alquílico, o sea, la SN2, o la sustitución nucleofílica de acilo, que involucra la ruptura del oxígeno acílico. ¿Qué les parece? La ruptura del oxígeno acílico. Sí, acá en el chat también me contestaron. Muy bien, Luis. Me contestó lo mismo. Fíjense, porque es claro, ¿no? Que si tenemos la marcación acá, oxígeno 18, ¿no? Y el oxígeno marcado queda del lado del alcohol, estamos viendo que este es el mecanismo correcto, ¿no? Porque acá estaría el oxígeno marcado del lado del alcohol. Oxígeno 18, que termina acá. Si el mecanismo alternativo, si el otro mecanismo fuera el correcto, se rompe el enlace alquílico, el oxígeno 18 terminaría de acá, del lado del carboxilato. Pero eso no es lo que se observa experimentalmente. Se analiza la mezcla y se ve que no se obtuvo etanol. Se obtuvo, el etanol pesa, fíjense, 29 más 17, 46. ¿Sí? El etanol pesa 46, pero el alcohol que se obtuvo en esta reacción pesa 48. Que significa que está el oxígeno ahí metido, oxígeno 18 metido.
¿sí? Que obtuvo acetato de sodio común, pero etanol marcado con oxígeno 18. Por lo tanto, esto indica que este enlace es el que se rompe. Y el segundo experimento indica lo mismo, o sea, estaríamos en problemas si el segundo experimento indicara lo contrario, ¿está bien? Pero no. ¿Por qué? Porque fíjense que de nuevo estamos sosteniendo que este enlace es el que se rompe en la hidrólisis de medio básico, sería sustitución nucleofílica de acilo, ¿sí? El oxidrilo ataca al carbonilo, intermediario tetraédrico que se reordena y elimina el alcohol, todo este alcohol que es un alcohol quiral. Y este alcohol quiral, del éster quiral, el éster es el acetato de R1-feniletilo. Se separan los compuestos, se toma el alcohol, se le mide su actividad óptica, y ¿qué se encuentra? Que es dextrógiro, ¿sí? Al igual que el acetato de partida. O de otra manera, dicho de otra manera, se puede hacer también la determinación de la configuración absoluta a partir de un experimento de difracción de rayos X, ¿sí? Se corrobora que este es R igual que este. No hubo inversión de la configuración. Hay retención de la configuración, ¿sí? Quiere decir que no se rompe este enlace. Porque si el mecanismo fuera el otro, bueno, se está por cortar, recuerden que cortamos la clase, si el mecanismo fuera este, que el alcohol obtenido sería no el R, sino el S, inversión de la configuración, ¿no? Una SN2. SN2 implica inversión de la configuración, pero no sucedió eso. Por lo tanto,